¿Vamos a ello? Vamos a comenzar, si les Venga. parece, porque ya estamos sobre la hora. Entonces te presento. Buen día, doctora Rayad. Bueno, primero, felicidades a todos los mexicanos. Feliz Día de la Independencia. Nosotros vamos a brindar con ustedes desde la distancia. Segundo, quiero darle la palabra al doctor, a nuestro presidente, el doctor Raúl Domínguez González, para que lo salude al doctor, formalmente al doctor José Luis Neiro. Un placer, doctor José Luis Neiro Bilbao, que se encuentre con nosotros en este diplomado donde ha habido un esfuerzo muy importante con personajes de talla mundial y no podía dejar de estar el doctor José Luis Neiro. Bienvenido, amigo de México, amigo de América Latina, amigo de los laguneros de Torreón. Hoy también cumplimos 113 años como ciudad fundada en 1907, la independencia de México y muchos países que se sumaron en toda América Latina en estas épocas, nos hace ver de manera diferente. Y queremos que hoy un español nos dicte una conferencia, un personaje que ha hecho historia, sigue haciendo. Y bienvenido, doctor José Luis Neiro. Muchas gracias. Doctora Bueno, Cremonte. muchas gracias, doctor. Bueno, el doctor José Luis Neiro es médico especialista en obstetricia y ginecología, tiene estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco, es magíster en bioética por las universidades de La Laguna, Las Palmas y del País Vasco, profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEG, asesor internacional de la Asociación Argentina para la Menopausia y Andropausia, AAMA, igual que nuestro señor presidente, consultor en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Cruces de Bilbao, España, y profesor del Máster Internacional de Menopausia y Climaterio. Doctor José Luis Neiro, un placer, un honor tenerlo con nosotros, querido maestro, y bueno, ahora el diplomado es suyo. Muchísimas gracias, doctora Elizalde, doctor Raúl Domínguez. El honor es solo mío, porque estar en un cuadro de profesores de un diplomado universitario de tan intensa actividad y con ese nivel internacional, para mí es sinceramente un reto en lo personal y un honor en lo profesional. Sobre todo porque me unen razones de amistad a las dos personas que acaban ustedes de oír. Raúl Domínguez y yo nos llamamos hermano, seguramente porque nuestra amistad trasciende algunos valores y va un poquitín más allá, pero sobre todo porque estar en este diplomado me ha obligado a un esfuerzo muy importante al que la doctora Elizalde me ha sometido casi como en el tercer grado, al asignarme un tema que además no me lo deja libre. Me dice hipotiroidismo e hipertiroidismo en el embarazo y me hace una subpregunta que es ¿hasta dónde debemos intervenir los obstetras? Y esta segunda pregunta es la que le ha dado vueltas a la cabeza de este que les habla durante todo el tiempo que he tardado en prepararme el asunto. Vaya de entrada mi humildad de reconocimiento de que yo no soy obstetra, básicamente soy ginecólogo, aunque en España todos tenemos el título de ginecología y obstetricia y todos hacemos partos y todos controlamos embarazos, pero no he profundizado brutalmente en el área del embarazo, sino más bien en el de la endocrinología ginecológica. Y por ahí a la cirugía endoscópica y por ahí a la reproducción asistida desde hace ya muchos años. Este es el Hospital Universitario Cruces, donde trabajo. Ciertamente les puedo asegurar que procuro ir lo menos posible, eso también es verdad, pero todavía es donde trabajo. Esta es la parte de la maternidad, la parte de la derecha del Hospital de Cruces. Es un hospital muy grande, llegó a tener 1.585 camas, ahora solo tiene 880 y está en el norte de España, en esa provincia tan pequeñita, que es una de las más pequeñas de España, que es la provincia de Vizcaya, en cuya capital, Bilbao, en el límite con Baracaldo, es donde está el hospital. Pues bien, nuestra maternidad es una maternidad completa, hace oncología de alto nivel, cirugía endoscópica, llegamos hasta las renales en la linfadenectomía aórtica y paraórtica. Tenemos una unidad de reproducción asistida con banco de semen desde 1978
y con fecundación in vitro desde 1983. La cirugía endoscópica funciona desde hace ya muchos años. Yo hice el primer ectópico en el 86 y la primera publicación de los ectópicos que habíamos hecho fue en el 88, o sea que tenemos mucha tradición. Les decía a la profesora Lizalde que yo soy profesor del Máster Internacional de Climaterio y Menopausia, que tiene de especial algo que lo distingue de los demás, es que desde hace más de 10 años es 100% online. Y me permito el lujo de presentarlo a todos ustedes porque son personas que tienen mucho interés en la endocrinología ginecológica por muy diferentes razones, en las que no voy a entrar. Sea como fuere, a lo largo de 1.500 horas lectivas, con 60 créditos del Sistema Europeo de Créditos Universitarios, tenemos a día de hoy un 97% de alumnos satisfechos y menos del 1% de abandonos, por lo que parece que no lo estamos haciendo muy mal, a pesar de que le dejemos al alumno la posibilidad de organizarse el tiempo y de verificar cuánto de cada semana lectiva le va a dedicar a cada uno de los 11 módulos que tenemos ahí. Incluso el trabajo fin de máster se hace sobre casos clínicos como están ustedes ahora, en su consultorio o en su casa, con sus apuntes, a través de una webcam. Y hasta ahora teníamos una beca docente para los residentes, que era del 10%, pero en este caso se ha ampliado a todos los asistentes al diplomado ALEG de endocrinología, con tal de que me escriban ustedes un correo electrónico a mi atención, y es una deferencia que la Universidad a Distancia de Madrid le hace a la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica para tratar de implementar la mejora de nuestras consultas a través de la formación continuada en climaterio y menopausia. Como les decía, la doctora Lizalde me acotó terriblemente, fíjense, hasta el extremo de que yo ya he olvidado la pregunta que me hacía, hasta dónde tenemos que intervenir los obstetras, pero sea como fuere, como esto es un taller, a mí me parecía que una buena cosa desde el punto de vista de la sesión clínica en la que yo quiero transformar esto, era tratar de empezar por contar una historia clínica que puede haber sucedido en cualquier hospital. Se la traduzco. Esta es una mujer en su primer embarazo con 23 años y 30 semanas de gestación, que cuenta al llegar que ha perdido 4 libras, casi 2 kilos durante los últimos 2 meses. Dice que tiene el corazón como acelerado y de hecho está a 135 latidos por minuto. Tiene un temblor notable cuando extiende los brazos, no los puede parar quietos. Además tiene unos ojos prominentes, saltones, protuberantes y se queja de contracciones uterinas frecuentes. Les voy a dar 5 datos de entrada para que ubiquen un poco cómo es el asunto que nos ocupa con esta historia de esta buena mujer. Ustedes saben como yo que la fisiología tiroidea normal cambia notablemente durante el embarazo porque el tiroides se hipertrofia sin hiperplasia, pero se hipertrofia como consecuencia del incremento del flujo sanguíneo. Pero también es verdad que el aumento del ritmo de filtración glomerular hace que aumente la excreción de yodo y eso reduce las concentraciones plasmáticas y eso les lleva sobre la marcha a la consideración de hasta qué punto tenemos que añadir yodo en función de las características dietéticas de cada población a las mujeres antes de embarazarse. Sepan también que el estrógeno provoca un aumento de la proteína transportadora del tiroides y ello aumenta la T4 y la T3 totales. De todas las maneras, recuerden que la función tiroidea propia del feto no empieza sino hasta las 12 semanas, porque hasta entonces el tiroides fetal y por tanto el feto dependen de la función tiroidea materna, como veremos más tarde. A estas alturas de la película, con los datos que les he aportado, yo creo que ya todos tienen el diagnóstico de hipertiroidismo con crisis tireotóxica, probablemente producido por un Graves, porque es el 95% de las posibilidades diagnósticas, y de hecho nosotros lo hemos confirmado cuando le hicimos una T4 libre, que resultó muy elevada, unos anticuerpos antitiroideos y una TSH muy baja, si no suprimida, en el contexto de las características clínicas que yo les decía. Probablemente el siguiente paso sería ponerle tratamiento, y eso se hace con medicación antitiroidea. Les quiero recordar que las crisis tireotóxicas, cuidado, sobre todo las que tienen alteración de la función cardíaca y las que tienen fallo cardíaco, tienen una mortalidad hasta el 36%. 36%. No es una broma. Afortunadamente la prevalencia es muy baja, bien, pero la letalidad de los afectos es de un 36%, y esto no son palabras menores, ¿eh? Estas ya no son palabras que estamos acostumbrados los obstetras durante el embarazo. De tal manera que podríamos utilizar propiltiuracilo o metimazol, sabiendo que ambas bloquean la síntesis de hormonas tiroideas. Y también podríamos utilizar, y también podríamos utilizar la tiroidectomía subtotal de acuerdo con el cirujano, si las drogas antitiroideas no han surtido efecto, o incluso anular el tiroides y convertir a la mujer hipertiroidea en hipotiroidea con yodo 131.
Evidentemente esto está contraindicado formalmente durante el embarazo, porque puede atravesar la placenta y provocar una destrucción del tiroides fetal con un hipotiroidismo congénito que sería peor el remedio que la enfermedad, porque produce una idiocia absolutamente definitiva e irrecuperable. Les recuerdo que el tonto del pueblo, y lo hay en casi todos los pueblos, por lo menos de España, digamos que hasta hace 60 años, en casi todos los pueblos de España había un tonto, ¿verdad? El tonto del pueblo era un sujeto que había sufrido un hipotiroidismo congénito porque no había recibido suficientes dosis de hormonas tiroideas por la carencia de yodo de las aguas que tenía su madre. Esto nos lleva a la consideración de, y esto lo van a ver a lo largo de la charla en varias ocasiones, en nuestro semáforo, si estas drogas tan peligrosas para el embarazo son para usar por el obstetra o, como dice la doctora Lizalde, nos tenemos que parar como obstetras en una determinada situación. En mi criterio, lo vamos a ir mirando a lo largo de la charla, pero yo creo que tendríamos, para empezar a respondernos, que revisar la función tiroidea normal. Y desde ese punto de vista, ustedes ya saben de sobra lo que es el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, pero aquí se añade la parte de abajo, como dice mi buena amiga la doctora Sterret, porque la placenta, que se forma a partir de las 9 u 11 semanas, comienza a fabricar también una gonadotrofina coriónica que aumenta notabilísimamente hasta prácticamente las 20 semanas y que influye notablemente también en el tiroides fetal y en el tiroides materno. Desde ese punto de vista, tirando de los datos del American College de Obstetricia y Ginecología, nos plantean una situación bastante sencilla porque, según ellos, con la TSH y con la T4 libre prácticamente tenemos manejados los hipotiroidismos o hipertiroidismos manifiestos y subclínicos, en función de que la TSH esté descendida en el hipertiroidismo o esté incrementada en el hipotiroidismo. De acuerdo con cómo sea la T4, añadiremos un hipertiroidismo manifiesto o hipertiroidismo subclínico y lo mismo para el hipotiroidismo. Sea como fuere, sepan ustedes que la TSH materna decrece en la primera parte del embarazo en función precisamente de los cambios hormonales que suceden hasta esas 12 semanas. Y cuando lo miramos con un poco de perspectiva, nos damos cuenta que el influjo de la HCG tiene mucho que decir, muchísimo que decir. ¿Perdón? ¿Alguien ha conectado su micrófono? No sé si inadvertidamente. Bien, les decía que la HCG, la gonadotrofina coriónica, que desciende prácticamente a niveles indetectables más allá de las 20 semanas, tiene durante toda la primera parte del embarazo una función extraordinariamente importante porque aumenta mucho el nivel de la T4 libre materna. Y esto tiene una importancia capital en la medida en que el feto depende escrupulosa y únicamente del tiroides materno hasta que termina prácticamente el primer trimestre, que es el periodo de organogénesis y por tanto el periodo de máxima importancia para la formación de un adecuado desarrollo de lo que después va a ser el recién nacido. De tal manera que esto lo tienen que tener en cuenta precisamente porque, y lo señalo, porque en algunos países de nuestro entorno a las mujeres no se les ve en el principio del embarazo, sino hasta la semana número 20, con lo cual hemos perdido la oportunidad de arreglar lo que fuere que hubiera que arreglar del primer trimestre, que es la época, insisto, más importante para el desarrollo fetal. Y hay un tercer protagonista, además de la TSH y la T4 libre, están los anticuerpos peroxidasa antitiroideos, fundamentalmente porque la HCG solo actúa sobre aquellos pacientes, sobre aquellas pacientes que tienen anticuerpos negativos, de tal manera que tienen su tiroides libre de otras influencias. Las mujeres que tienen anticuerpos positivos, vean ustedes que no tienen modificación alguna de los niveles de la T4 libre en la medida en que la HCG va aumentando progresivamente hasta las 20 semanas. Seguramente porque el tiroides está, entre comillas, protegido por el sistema inmunitario. Y esto, entre comillas, lo pongo, sucede porque, y ustedes lo saben muy bien, porque al tiroides le pasa algo parecido a lo que le pasa al testículo. Las proteínas intratiroideas e intratesticulares no han sido nunca expuestas al control del sistema inmunitario para que el sistema inmunitario las identifique como propias, de tal manera que hay una gran cantidad de enfermedades autoinmunes en el tiroides y en el testículo también, y por tanto en el ovario, precisamente porque gran parte de las proteínas gonadales o de las proteínas tiroideas en este caso, no fueron durante la vida embrionaria puestas en contacto con el sistema inmunitario y nunca fueron leídas como propias, y de ahí la alta presencia de anticuerpos antitiroideos en muchas de nuestras pacientes. De tal suerte que el comportamiento de la HCG
para el estímulo del tiroides de unas pacientes y de otras sucede de manera radical. Vean ustedes los niveles de T4 en las mujeres con anticuerpos negativos y la absoluta independencia que hay entre las mujeres con anticuerpos positivos, porque la HCG no es capaz de influir sobre la presencia del tiroides materno. Ténganlo en cuenta porque gran parte de los productos que estamos manejando, excepto la TSH, todos ellos atraviesan la placenta. Y cuando digo atraviesan la placenta, quiere decir que la naturaleza no ha evitado, de alguna forma, que la atraviesen, porque la naturaleza no es idiota, y en la placenta organiza mecanismos de dificultad de paso para determinadas sustancias que pueden ser letales o negativas para el feto, pero no así con las hormonas tiroideas. De tal manera que todo eso influye no solamente sobre el tiroides fetal, sino también sobre el desarrollo óseo y, por supuesto, ya lo veremos más tarde, sobre el desarrollo cerebral, que es muchísimo más importante. Muchísimo más importante. Y ahí tienen ustedes que tanto la TSH como la T4 libre se comportan de manera distinta en cuanto al paso transplacentario, y sin embargo, la levotiroxina que utilizamos para el tratamiento de las pacientes hipotiroideas tiene apenas una mínima repercusión sobre el feto, porque apenas tiene un mínimo paso a través de la placenta. De tal suerte que en datos de la mayoría de los algoritmos diagnósticos nos dicen que solamente con la TSH y con la T4 podemos diferenciar casi siempre las diferentes situaciones de hipotiroidismo, eutiroidismo o hipertiroidismo y poder llegar después, en una segunda fase del diagnóstico, a la averiguación de cuál es la causa fundamental del trastorno y a partir de ahí ponerle o no tratamiento. De tal suerte que la mayoría de los autores se manejan con TSH y con T4 libre. A mí me gusta pensar que a estos dos parámetros hay que añadirles, por lo que les comentaba antes, la presencia de anticuerpos antitiroideos, porque tienen su interés. Ciertamente la inmensa mayoría de los autores consideran solo que los diagnósticos se pueden hacer con la evaluación de los niveles de TSH, ahí los tienen, desde bajo, normal o alto, combinadamente con los niveles bajos, normal o alto de T4 libre. Y con eso evidenciar si estamos en una situación de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, digamos, manifiesto o subclínico, o la situación ideal de eutiroidismo, que siempre va a cursar con TSH normal. Y lo enfatizo porque todavía no les he dicho cuál es la TSH normal y de eso nos vamos a ocupar in extenso después. Pero fíjense que cuando añadimos los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, las cosas ya no son tan sencillas como para manejar solo dos hormonas, ¿verdad? A la usanza tradicional, como si fuéramos ginecólogos que sabemos poco, no. Cuando añadimos el tercer factor, vean ustedes que hay una tercera parte de las mujeres que tienen hipotiroidismo subclínico, que tienen presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroideos. Y eso sube hasta 2/3 partes de las mujeres cuando el hipotiroidismo es manifiesto. ¿Qué quiere decir? Que solo con los niveles hormonales probablemente nos vamos a quedar cortos para el manejo diagnóstico de nuestra paciente, sobre todo si lo que pretende es quedarse embarazada, que es el objetivo básico. Yo suelo decirles a mis pacientes que si vienen en el tercer mes de embarazo o en el cuarto mes a iniciar el control del embarazo, perdónenme la frase, en España decimos que ya está el bacalao vendido. Quiere decir que ya vamos a llegar tarde a gran parte de las cosas y esta gráfica de anticuerpos antiperoxidasa tiroideo nos da un poco la situación de partida. ¿Qué hay, por tanto, del hipertiroidismo? Pues miren, lo primero, tranquilidad. Tiene una prevalencia de aparición muy baja, se da en apenas el 0,4% de los embarazos y el 95% se debe a enfermedades de Graves. ¿Vale? El diagnóstico lo tenemos claro, por lo que hemos dicho antes, pero recuerden que cuando no tratamos el hipertiroidismo, la enorme cantidad de consecuencias para la madre, para el feto y para el desarrollo del embarazo van desde la pérdida gestacional, el feto muerto, el desprendimiento prematuro de placenta, la restricción del crecimiento fetal, también la enfermedad de Graves neonatal, el fallo cardíaco materno e incluso la tormenta de tirotoxicosis con el resultado del 36% de mortalidad que les decía antes. Por tanto, cuidado, cuidado. Estamos hablando de cosas muy gordas. De tal manera que hay una situación que a veces se puede confundir precisamente por una hipersensibilidad personal a los niveles crecientes de gonadotrofina coriónica en el primer trimestre del embarazo. ¿Cuál es la hiperemesis del embarazo? En esa situación a veces uno tiende a pensar si puede haber una crisis de hipertiroidismo y lo que hay que hacer es tener catalogada a la mujer desde antes del embarazo para
estar seguros de que no estamos delante de un hipertiroidismo en cuyo caso vamos a determinar una TSH absolutamente suprimida con una elevación muy importante de la T4 libre. Eso nos llevaría directamente al tratamiento con drogas antitiroideas. Ya, pero es que la mayoría de los autores nos anuncian que el empleo de drogas antitiroideas está ligado directamente a las malformaciones congénitas. Y amigo mío, si uno se pone a considerarlo en ese semáforo que les decía yo antes, me da la impresión de que esto no es algo que tengo yo que decidir como obstetra. Tendré que consensuarlo en mi hospital con los endocrinos y a veces incluso con los cirujanos endocrinos. Fundamentalmente porque cuando revisamos la casuística hay un incremento muy notable y significativo de trastornos, de malformaciones congénitas entre las pacientes que toman drogas antitiroideas durante el embarazo, y además, sea que utilicemos metimazol solo o metimazol y propiltiuracilo, se produce ese incremento notabilísimo, con unas drogas más que con otras, y sobre todo en el primer trimestre, es lo más peligroso, en la medida en que de forma significativa se incrementan las malformaciones de los órganos genitales y las malformaciones del sistema musculoesquelético. Estamos hablando de cosas muy gordas, de momento, pero verán que después se lo voy a ir complicando todavía más. De momento estamos en el empleo de drogas antitiroideas, que ya les decía yo que utilizadas en el primer trimestre ocasionan un incremento notable y significativo de malformaciones congénitas. Hay que tenerlo en cuenta porque probablemente, si lo tenemos en cuenta, cuando terminamos de establecer las conclusiones con las que los mismos autores terminan su trabajo, ellos dicen que haga usted lo que pueda, pero sepa que cuando trate a estas pacientes va a tener que asumir e informar de un incremento muy notable de las malformaciones congénitas, sobre todo a los dos niveles que les he dicho antes. Y si tiramos otra vez de nuestro semáforo, ¿verdad? A mí se me ocurre pensar que probablemente esta no es una decisión que debamos tomar los obstetras en exclusiva, al margen de los endocrinos y al margen de los cirujanos endocrinos. Si esto lo decimos del hipertiroidismo, cuando vamos a las crisis de heterotoxicosis en general, yo podría decir que en el algoritmo del American College, todo lo que está a la derecha de la diapositiva, a la derecha de esa línea de color naranja, no es objeto exclusivo de tratamiento por parte de los obstetras. Ya no me puedo definir más claro. Todo lo que queda por la izquierda, sí. El hipotiroidismo manifiesto o subclínico, la situación de eutiroidismo e incluso aquella situación en la que, en función de algunos resultados, tenemos la duda de un hipertiroidismo subclínico que probablemente no necesita tratamiento. Bien, ellos dicen, nos explican en el American College que el tratamiento fundamental tiene que ser manejar bien el propiltiuracilo cuando hay fallo renal, cuando hay fallo cardíaco, y además utilizarlo en soluciones yodadas que aparecen ahí. Sinceramente, como a esto le añadimos, y estamos en el primer trimestre del embarazo, corticoides a altas dosis y además propanolol, labetalol o esmolol, me parece a mí que la sesión clínica va a tener que ir creciendo, y además de ginecólogos y endocrinólogos tendremos que probablemente incluir intensivistas y seguramente cardiólogos en la ecuación. ¿Qué hay del hipotiroidismo? La situación es radicalmente distinta. Fíjense, esta es una publicación ya muy antigua, me parece que es de 2017, en la que nos dicen que solamente manejando la TSH, los anticuerpos y la T4 libre, podemos distinguir muy bien entre hipotiroidismo primario e hipotiroidismo secundario, pero con la particularidad de que el tratamiento va a ser siempre el mismo. Y desde ese punto de vista, con lo que ya sabemos, probablemente en nuestro semáforo, esta sí es una situación que debamos manejar los obstetras. La pregunta es si antes del embarazo tenemos que testar la función tiroidea en población normal, en situación de visita preconcepcional. Pues miren, en 1984 opinaban que no. En el 84, esos son 36 años antes que ahora, y nos decían que el screening para el hipotiroidismo antes del embarazo solo está indicado en las situaciones que tienen ustedes en la diapositiva. En las diabéticas, en las mujeres con hiperlipemia, las mujeres que tienen historia familiar de enfermedad tiroidea o que han tenido terapia previa por hipertiroidismo que les ha dejado probablemente hipotiroideas por el yodo 131, pero todo viene a trastocarse cuando hace ya unos 15 años el mundo se empieza a enterar de que estamos valorando de manera similar cifras distintas y empiezan a establecerse criterios particulares, pormenorizados, casi de cada centro hospitalario, para determinar cuáles son los niveles normales de TSH y de T4 libre. Y entonces se da la circunstancia feliz, y digo feliz por lo que les contaré después,
que diagnostican que el percentil 97,5 está con la TSH en 3,6. A pesar de que los endocrinos nos dicen que no hay que tratar nunca un hipotiroidismo subclínico con una TSH por debajo de 10, porque según ellos es siempre subclínico. Yo tengo montones de pacientes con clínica de hipotiroidismo que tienen TSHs de 5, de 6, de 7 y de 8. Y esto me da un poco la razón, porque los niveles normales de TSH y de T4 libre son distintos de los que veníamos manejando antiguamente, sobre todo cuando lo evaluamos en mujeres normales eutiroideas o hipotiroideas en función de los datos de la ecografía subsiguiente que se ha hecho para determinar cuáles son esos niveles. De tal manera que ellos argumentan que niveles de TSH por encima de 5 son absolutamente excepcionales, muy inusuales, dicen en personas sanas, y que solo una pequeña minoría tiene valores superiores a 2. Y esto nos lleva a la consideración que tenemos los ginecólogos metidos en la cabeza, que dice que debemos tratar cualquier TSH que no esté por debajo de 2,5 para iniciar la búsqueda del embarazo. Esta es la confirmación oficial. Y cuando tiramos de las tablas de percentiles de los diferentes centros hospitalarios, y les estimulo a que vayan ustedes al laboratorio de análisis bioquímico de su hospital para pedirlas, ¿verdad? Las cosas pueden ser algo distintas para su centro, pero realmente todos tendremos que virar el diagnóstico en función de los nuevos valores que nos dan desde nuestro laboratorio. Y así unos autores españoles se plantean hace unos años, no hace mucho, ¿verdad?, porque esta publicación es de finales de 2019, en diciembre está publicado, cómo lo hacemos en el total de un montón de centros hospitalarios con el objetivo de evaluar la forma de diagnóstico y el tratamiento de la disfunción tiroidea durante la gestación en nada menos que 14 hospitales distintos. Y lo primero que llama la atención en el estudio TiroGest es que solo testamos prenatalmente, preconcepcionalmente, por mejor decir, en la mitad de los hospitales. Solo el 50% de los hospitales busca el diagnóstico de función tiroidea antes de empezar el embarazo. Y lo que es curioso es que cuando se analizan los datos, efectivamente, de manera retrospectiva, lo asumo, ese es un déficit de este trabajo, pero es muy importante porque es multicéntrico, incluye además hospitales públicos de diferentes localidades y diferentes comunidades autónomas, de diferentes estados, dirían ustedes, y hospitales públicos y privados. Ese es su valor fundamental. Pues digo, cuando se analizan los datos del hipotiroidismo gestacional diagnosticado antes del embarazo y diagnosticado durante el embarazo, las cosas son completamente diferentes. Tan completamente diferentes que diferencian incluso entre aquellas mujeres que solo tienen, fíjense, una pérdida gestacional. Y en casi todas las unidades de reproducción despreciamos a las mujeres que han tenido no una, sino hasta 2 pérdidas gestacionales, porque les decimos que son cosas del azar y que no pasa nada y que no se preocupen. Pues parece que pueden empezar a preocuparse porque hay materia suficiente como para pensar que el tiroides puede estar interfiriendo en esas pacientes. Y curiosamente, antes de las 12 semanas, lo que les decía, son hospitales evaluados en los últimos años en España, un país desarrollado, rico, de la Europa más desarrollada, solamente en el 68% de casos las mujeres van a control del embarazo antes de las 12 semanas. Y curiosamente, solo el 43% tienen más de un año de prescripción de sal iodada antes del embarazo. Solo más de un año el 43%. ¿Qué quiere decir? Pues que a todas luces no lo estamos haciendo demasiado bien, por lo menos en los hospitales españoles. No quiero saber lo que pasa en otros lugares del mundo, pero me parece que puede ser situación similar, fundamentalmente porque al final ellos concluyen diciendo que tenemos que reevaluar cómo lo hacemos respecto de la función tiroidea antes y durante el embarazo en los diferentes centros sanitarios. Da igual que sean públicos o privados, porque realmente los datos nos acompañan a pensar que hay terribles diferencias muy significativas entre diagnosticar el hipotiroidismo antes del embarazo o durante el embarazo. Y así las cosas, eso nos lleva a la pregunta inmediatamente siguiente, que es una de las que me planteaba la doctora Elizalde. Hay que tratar siempre el hipotiroidismo subclínico, porque si es subclínico, ¿verdad? Y ahí nos pararemos a considerar si la TSH tiene que estar en 5, en 8, en 10. Pues miren, esa duda se la planteó también nada menos que el New England Journal of Medicine, cuando se pregunta si el tratamiento del hipotiroidismo subclínico está basado en la ciencia o solamente en condicionantes políticos. Y para eso los editores le piden a la doctora Chen que haga una evaluación, un debate clínico que se llama en el New England, entre los que son partidarios de recomendar el tratamiento en Los Ángeles, California, y los que son contrarios, la doctora Corebar en Inglaterra. Y así la primera de ellas dice, sí, hay que tratar.
hay que recomendar el tratamiento con levotiroxina, primero porque es muy segura y porque además cuesta muy poco dinero. Y porque además reduciremos el tiempo de búsqueda del embarazo y además fundamentalmente enfatizando en aquellas mujeres que tienen historias de abortos previos, iniciando por una dosis muy baja, seguramente. Ya la irán subiendo ustedes en función de la respuesta a los 3 o 4 meses. Por contra, los británicos dicen, no, mire, hay riesgos consecutivos a cualquier tratamiento. Ustedes ya saben que los británicos tienen sobremanera metido en su Sistema Nacional de Salud el estudio de eficiencia, ¿verdad? En la gerencia, cuál es el coste de efectividad, y dicen, por la propia seguridad de los pacientes no es recomendable el tratamiento a todas. Es más, lo que recomendamos, que debe ser en su caso más barato, pero yo no lo creo, seguirlo cada 3 meses antes del embarazo con visitas preconcepcionales y analítica y cada 4 semanas durante el embarazo para ver de actuar, añado yo, tarde, si nos damos cuenta en las 12 semanas que estamos ante un hipotiroidismo que debiera haber recibido tratamiento. De tal manera que si añadimos a la ecuación de la TSH y la T4 libre lo que tiene que ver con los anticuerpos antes de la concepción, nos damos cuenta que las cosas son un poco distintas entre el planteamiento teórico que hacen los británicos y lo que hacen después en la práctica. Porque fíjense, este es un estudio retrospectivo de 49 hospitales del Reino Unido de la Gran Bretaña, en el que considera neutiroideas solo a las mujeres que tienen una TSH por debajo de 3.6. A ver, ¿cómo ha dicho? Solo 3.6. Hombre, es la cifra que yo les decía antes de la nueva evaluación internacional de los nuevos valores percentilares, de las curvas percentilares de TSH y T4 libre. Curiosamente, los británicos también asumen que solo son eutiroideas las que están por debajo de 3,6. Vamos acercando posiciones. Y luego ellos nos echan un jarro de agua fría porque dicen, mire, es inútil. Cuando usted trata, no va a conseguir de manera significativa reducir los embarazos que terminan antes de las 34 semanas. Por Dios, todo mi gozo en un pozo. Con lo cual, en función de que el tratamiento con 50 microgramos de levotiroxina no inhibe la creación de embarazos con partos antes de las 34 semanas, si sacamos nuestro semáforo, tendríamos que decir que el hipotiroidismo subclínico no debe ser tratado. Vaya. Pero avancemos un poco más, y avancemos un poco más con una corte un poco más numerosa, que tiene el defecto, también lo asumo desde el principio, de que es retrospectiva, pero tiene la ventaja de que es de un único centro y durante muchos años, hasta el extremo que han reunido, ahí lo tienen ustedes en la diapositiva, hasta 7.500 pacientes seguidas a lo largo del tiempo en una cohorte retrospectiva, tratadas por las mismas manos con los mismos protocolos. Pues bien, ellos concluyen que las pacientes que fueron diagnosticadas de hipotiroidismo subclínico tienen un incremento significativo de trastorno hipertensivo del embarazo y casi significativo de rotura prematura de las membranas. Y digo casi porque la P todavía no es menor de 0,05, pero en cualquier caso hay una tendencia estadística, como mostraré más tarde. Cuando miramos lo que sucede en esa cohorte china en el primer trimestre del embarazo, nuevamente se produce un incremento significativo de los trastornos hipertensivos y además una tendencia no significativa a alteraciones de la placentación. Y eso nos retrotrae a aquellas pérdidas gestacionales que están en el rigor de aquellas pacientes hipotiroideas que no son tratadas. Fíjense que aquí todavía no hay, con un solo hospital, con una sola cohorte, no hay significación estadística, pero ya empieza a aparecer una tendencia estadística a las placentaciones anormales con placentación previa. Y eso sucede antes de la formación de la placenta porque es un trastorno típico de la implantación embrionaria. Cuando nos vamos al segundo trimestre, se mantiene la significación estadística para el incremento del riesgo de enfermedad hipertensiva del embarazo y hay una tendencia a la rotura prematura de membranas. Solo tendencia. Bueno, de tal suerte que ellos concluyen que el hipotiroidismo subclínico tiene riesgo de trastorno hipertensivo del embarazo y teniendo en cuenta que prácticamente entre el 15 y el 20% según las poblaciones van a tener trastornos hipertensivos del embarazo, todo lo que sea tratar de no incrementar esa nómina, pues parece ser que es una buena cosa. Simplemente testando rutinariamente la función tiroidea y tratando si es necesario durante el embarazo o en las épocas inmediatamente previas al embarazo. De tal suerte que, donde antes decíamos que no, ahora probablemente tendremos que decir que sí. Y esto nos lleva a la confusión, porque no evitan, dicen los británicos, no evitan los partos antes de las 34, sin embargo, sí pueden evitar los trastornos hipertensivos del embarazo. Hay un lío y yo creo que lo vamos a despejar la incógnita y vamos a terminar de aclararnos
con este magnífico trabajo, esto sí que es prospección, esto sí que es planificación estratégica, de un trabajo en el que durante 4 años inscriben a 7.000 mujeres, a las que les hacen, además del control del embarazo, TSH y T4 libre, y además hacen una resonancia magnética cerebral a sus niños entre los 9,7 y 10,2 años, cuando ya han completado el desarrollo infantil, justamente antes de que se inicie su pubertad. Y evalúan el volumen cerebral completo de la criatura, el volumen de masa cortical, el volumen de materia gris cortical, el volumen de materia gris infracortical y el volumen de materia blanca cerebral, nada menos. Y lo que se dan cuenta es que aquellos niños que tienen un mejor desarrollo del volumen total de su materia gris a los 9,9 años, y aquellos que tienen una mejor materia gris cortical, son aquellos que proceden de embarazos cuyas madres mantienen la TSH alrededor de 2. Siempre por debajo de 2,5. Porque por encima de 3, ya los niños pierden materia gris y pierden materia gris en el córtex cerebral a los 9,9 años de media. Y además nos dicen, todo eso sucede espectacularmente entre las semanas 8 y 18. Porque más allá de las 18 semanas está todo el bacalao vendido. Y por la propia independencia del tiroides fetal respecto del tiroides materno y la baja dependencia del HCG, lo que sucede después de las 20 semanas ya prácticamente no lo vamos a poder resolver. Hay que actuar antes. De tal manera que ellos dicen, mire, la función tiroidea, tanto por arriba como por abajo, altera mucho las condiciones del desarrollo cerebral de las criaturas. Y los efectos son más evidentes, sobre todo al principio del embarazo, antes de la semana 14. Por tanto, tenemos una ventana de tiempo para el tratamiento que nos hace concluir, por si no teníamos suficiente, que el tratamiento del hipotiroidismo subclínico y el test previamente al embarazo son asuntos que nos corresponden a los obstetras. Pero no solamente eso. Los mismos autores dicen, van un poco más allá y dicen que correlacionando los hallazgos de la resonancia magnética con el coeficiente intelectual de las criaturas y del volumen cortical, aunque nos pasemos de tratamiento, vean ustedes que estamos todavía en la mejor de las situaciones para, manteniendo una T4 libre en alrededor de 15 a 20, estar en la mejor situación para favorecer el desarrollo cerebral de los críos. Tan hasta el extremo es importante el trabajo que el editorialista del Lancet, ¿verdad?, que no es cualquier revista, se permite un comentario muy largo de 2 páginas enteras en la que dice que la deficiencia leve de la hormona tiroidea materna ya tenemos evidencia de que se puede asociar con trastornos cognitivos y conductuales adversos en la descendencia, incluyendo el bajo coeficiente intelectual, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos del espectro autista. Yo creo que ahora ya podríamos llegar a concluir que no hay ninguna duda en si tirar al stop o tirar al go para que los obstetras sigamos teniendo función en este asunto del hipotiroidismo. Les voy a ir dejando ya con mis conclusiones, porque quiero terminar con 10 ideas básicas a modo de decálogo, al estilo de como hacía Moisés, pero para no ser nada bíblico, he añadido uno más para que el mío no sea el decálogo del tiroides y del embarazo, sino el decálogo y uno más. Por recordarlo, miren. Estén atentos a los cambios tiroideos maternos durante el embarazo porque se producen muy a pesar de que menos del 0,1% de las hormonas tiroideas atraviesan la placenta. Deben ustedes testar, en mi criterio, deben ustedes testar la función tiroidea, aunque solo sea con TSH y con T4 libre. Si pueden hacer anticuerpos antitiroideos, mejor. Teniendo en cuenta que la prevalencia del trastorno es muy baja, apenas 2 a 10 por 1000 embarazos. Pero recuerden que prácticamente 1 de cada 5 mujeres embarazadas tienen anticuerpos peroxidasa tiroideos y ese 18% nos puede alterar la respuesta a las hormonas tiroideas en el desarrollo fetal y en el desarrollo cerebral fetal. Para el hipertiroidismo, que ya saben que no es que no sea asunto de mi incumbencia, es asunto que yo tengo que debatir con el internista y con el endocrinólogo, básicamente las causas del hipotiroidismo, y termino, son la tiroiditis de Hashimoto, y el tratamiento es con levotiroxina, que es un producto extraordinariamente seguro a dosis baja. Yo no les recomendaría empezar por 100 microgramos. Si estamos en 3 y 4
meses antes de empezar, dependiendo del nivel de TSH, yo empezaría por 37,5 o por 50 microgramos, que es 1 miligramo por kilo de peso prácticamente, manteniéndolo hasta después del embarazo, aunque esto es algo que no me ha pedido la doctora Elizalde que yo comentara, porque habla solo del embarazo y no del puerperio. Respecto del hipertiroidismo, como les decía, es algo que tenemos que debatir en conjunto en la sesión clínica, porque básicamente es una enfermedad de Graves, y todos los tratamientos que son basados en drogas antitiroideas atraviesan la placenta y provocan un incremento de malformaciones. El propiltiuracilo, pero también el mitimazol. Ténganlo en cuenta cuando traten a una paciente hipertiroidea, sobre todo en aquella de alta complejidad como es la de la crisis tirotóxica, que puede llevarle a un fallo cardíaco y a una situación realmente lamentable. Para concluir, me he permitido traer las consideraciones, porque están clasificadas por nivel de evidencia, que hace el American College, y por primera vez, sin que sirva de precedente, me voy a permitir corregirles, porque ellos dicen que el screening universal no está justificado, porque nadie ha demostrado que tratar el hipotiroidismo subclínico tiene ninguna consecuencia neurocognitiva en la función de los niños al nacimiento. Bueno, hoy yo creo que ya he demostrado que eso ya no es así, y donde digo que no, ahora debo decir que sí se debe recomendar el test tiroideo de la función tiroidea antes del embarazo, y que el tratamiento sí ha demostrado en el largo plazo, a 9 y 10 años, cuando nuestra paciente se haya ido de nuestra consulta, que el niño tiene consecuencias en función de los niveles tiroideos de la madre. A partir de ahí, el resto de las cosas ya son conocidas. El embarazo de la mujer con hipotiroidismo debe ser tratado en cualquier caso, y ya fíjense, va bajando el nivel de evidencia científica, porque ya no tiene tanta evidencia sobre el empleo de drogas antitiroideas durante el embarazo, porque lo ideal es tratar el hipertiroidismo antes de que se produzca el embarazo. En última instancia, decir que la función tiroidea no debe ser evaluada solo porque la paciente tenga hiperemesis gravídica, porque no hay que confundir ninguna de las dos situaciones, en la medida en que presumiblemente tendremos que tener a la paciente que vomita mucho perfectamente testada de la función tiroidea con anterioridad. Seguramente no les habré dejado claras algunas de las cosas y seguramente no habré respondido a todas las preguntas, pero me quiero acoger al derecho de réplica que me da Claude Lévi-Strauss, que es uno de los antropólogos que más ha presidido el pensamiento europeo de los últimos 50 años, cuando dice que los científicos, en realidad, no son aquellas personas que tienen respuestas correctas, sino que son aquellos que son capaces de hacer las preguntas correctas. Y en esto creo que no les he defraudado. Nada más, muchas gracias por su atención y permítanme dejarles con dos avisos fundamentales. Uno que es lo que pretendemos que sea el congreso no virtual, sino el congreso presencial del 17 al 20 de febrero del 2021, si nos deja este maldito coronavirus, en Torreón, Coahuila, el 6º Congreso Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica, y para aquellos que quieran profundizar más en los estudios de climaterio y menopausia, déjenme ofertarles esa beca docente del 10% que el máster le ha ofrecido a la asociación, precisamente por estar ustedes matriculados en el diplomado. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, como siempre, escucharlo. Bueno, siempre se lo repito, así que no es nuevo, no es nuevo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Neiro. ¿Alguna duda? Que sean fáciles, por favor. Hola, buenos días, doctor. Doctora, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo maravillosa su presentación. Muchas gracias. Doctor, una duda. Una vez que realizamos la TSH, al principio generalmente se hace cuando las pacientes ya están embarazadas, porque así es como llegan, y sale normal. ¿Se tiene que repetir más adelante la TSH o con esa, aunque si sale normal, se tiene que repetir más adelante el embarazo o con la primera es más que suficiente? Con lo que yo le he contado, tengo varias respuestas y no todas van a ser definitivas. No todas van a ser de sí o no. Para empezar, habría que decir que yo tendría que enterarme, doctora Jurado, de si en su hospital hay niveles de referencia propios de su población. Porque esto es muy importante. No podemos estar manejando a las pacientes de Torreón, Coahuila, con los niveles de la TSH de las mujeres de Los Ángeles, California. No podemos manejar a las mujeres de Bilbao, en el norte de España, con los niveles de la TSH que me ha pasado la doctora Elizalde de Corrientes en Argentina. No, hay que tener niveles propios.
Primera consideración. La segunda consideración es distinto que usted mida la TSH a las 4 semanas que a las 12, porque usted me dice al principio del embarazo, ya, pero el principio del embarazo es la semana quinta. El otro día, déjeme mirar, el lunes, yo vi una embarazada de 5 semanas. En el argot nosotros decimos, hombre, si todavía no le ha dado tiempo más que para enterarse que le ha faltado la regla, ya, pero la señora viene. Realmente la señora había venido 4 o 5 meses antes para hacer una visita preconcepcional y estaba tomando yodo y ácido fólico, y en este caso concreto además es farmacéutica y estaba tomando hormonas tiroideas, tomaba vitamina D para hacer un embarazo en buen nivel. Entonces, es distinto que la paciente llegue en la semana quinta, sexta o séptima a que llegue en la semana 12ª o 14ª. Y en tercer lugar, si nos atenemos a las consideraciones que dice el New England Journal y tira usted de las consideraciones de los ingleses, de los británicos, lo que ellos recomiendan es que solo con una TSH no es suficiente y hay que testarla cada 4 semanas durante el embarazo. Todo eso es muy complejo. Yo lo que le diría es, mire, yo creo que hay que hacer programas de educación sanitaria para que las pacientes que quieran embarazarse se miren antes, por lo menos aquellas que han tenido una pérdida gestacional de origen no aclarado. Porque las mujeres hace ya muchos años que se preñan muy poco. Ahora ya las mujeres no se preñan 8, 10 o 15 veces y tienen 3 abortos, 2 niños muertos y ya está. No. Ahora las mujeres se quedan embarazadas 1, 2 veces máximo. Y perder cada embarazo es un drama familiar y un drama personal. Por tanto, por lo menos enfaticemos en esas mujeres que han tenido una pérdida gestacional para hacer visita preconcepción. Ok, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. Por favor. Excelente, excelente respuesta. Doctora Elizalde, ¿está de acuerdo conmigo que usted sabe más que yo? No, doctor, yo no. Maestro, yo no sé más que vos de ninguna manera, pero sí estoy de acuerdo. Si bien los lineamientos, incluso de los últimos lineamientos de la Asociación Americana de Endocrinología, hablan de que las pacientes a las que habría que hacerle durante el embarazo, las pruebas de tiroides, son aquellas que tienen factores de riesgo. La verdad es que yo estoy un poco en desacuerdo también con eso. Yo considero que si tuviéramos la posibilidad de hacerle los estudios como vos decís, preconcepcionalmente sería fabuloso, sobre todo si tenemos pacientes con factores de riesgo, pero esperar al embarazo para hacérselos, yo, claro. O sea, si te aparece, como planteó recién la doctora, en el primer trimestre, y bueno, sí, se lo haría. Yo particularmente soy una de las que postula y pide que sea, de hecho, desde la Asociación de Perinatología estamos empezando a emprender un trabajo, estamos proyectando un trabajo como para ver si podemos reforzar la idea de hacerle estos estudios a todas las mujeres embarazadas en la primer consulta. Como una rutina, un despiste. Y obviamente si tienes factores de riesgo, con más razón, pero aún sin factores de riesgo, porque muchas veces pasa que no son tan evidentes esos factores de riesgo y te encontrás con las complicaciones. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con vos, de acuerdo completamente. Muchas gracias. Doctor Raúl Domínguez, doctor Elisa Radaz, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aporte? Adelante, doctor Raúl. Un comentario, justamente la cuestión preventiva y lo que comentamos y parte del Congreso y este trabajo es importante. La mujer y sus hormonas. ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a la cuestión hormonal previa? Porque, insisto, la mayor parte de los ginecobstetras en América Latina, y lo he mencionado en varias ocasiones, son obstetras, pero la cuestión endocrinológica se le da muy poca importancia. Entonces hay que atacar esta cuestión importante y, por ejemplo, ustedes que se dedican mucho a la biología de la reproducción, saben que la pérdida gestacional recurrente tiene mucho que ver con este aspecto importante del hipotiroidismo. Corrigiendo esto, nosotros vamos a mejorar y tener también unos bebés sanos y que no tengan problemas importantes. Cierto. Muchas gracias por su aporte. Totalmente de acuerdo. Una pregunta. ¿Ustedes han dejado ahí en Bilbao fuera de la ecuación los anticuerpos antitiroglobulina para el screening de estas pacientes y seguimiento? Bueno, recordando nada más que los peroxidasas son los que están publicados, que tienen más relación con las balances TH1, TH2.
y preguntarle si ustedes ya han dejado de lado la tiroglobulina. No, nosotros utilizamos, digamos, hacemos un screening previo con TSH. Si la TSH nos da mínimamente alterada, por ejemplo, una TSH de 3,5, yo le procuro decir a la señora que no se debe quedar embarazada. Y es más, le cuento la pena mora para que se trate con levotiroxina para bajar la TSH por debajo de 2,5 y así le autorizo el embarazo. ¿Cuál es el asunto? Que para bajarle a 2,5 la TSH, la tengo que volver a testar 3 o 4 meses más tarde de iniciado el tratamiento. Y en esa determinación ya le hago los anticuerpos para determinar cuál es el origen de aquel hipotiroidismo subclínico que he diagnosticado hace 4 meses. De tal manera que el ideal es que si la TSH está en niveles normales, no sigo adelante, ya no hago más cosas desde el punto de vista tiroideo y le permito a la señora quedarse embarazada. Le doy ácido fólico, yodo, todo lo demás y punto pelota. Pero si la señora tiene una TSH por encima de 3 o 3,5, procuro que no se quede embarazada. Y le digo, mire, primer trimestre TSH por debajo de 2,5. Solo en el segundo trimestre le permito que la TSH suba hasta 3. Pero a partir del segundo trimestre ya tiene menos importancia porque el tiroides fetal está funcionando por su propia cuenta, quiero decir. De tal manera que los anticuerpos completan el estudio diagnóstico después de establecido el tratamiento de hipotiroidismo subclínico pregestacional. Hoy en día los grandes centros, sobre todo los americanos y los europeos, que trabajan con pacientes con problemas de tiroides o problemas endocrinológicos en general, prácticamente utilizan casi exclusivamente como dato o como laboratorio muy importante la TSH. Claro. O sea, dejando casi de lado, de alguna manera lo que nos dicen es no se compliquen la vida. Ustedes tienen un estudio que es muy simple, que es muy accesible a todo el mundo. No busquen anticuerpos antitiroideos de la cosita, la tiroglobulina, porque lo tenés. Es más, Alejandra, en mi hospital, cuando tú pides en una paciente de visita preconcepcional TSH y T4 libre, el médico bioquímico del laboratorio te responde que no ha lugar por protocolo a la T4 libre porque la TSH ya la tienes ahí. Y ya con la TSH tú ya tienes que empezar a poder decidir. O sea que no te hacen lo que tú has pedido, por una cuestión puramente de precio. Exactamente. Por eso es que nosotros completamos con anticuerpos en el primer control terapéutico. Exactamente. Así que un lujo, doctor Neiro, como siempre, un placer, un lujo escucharte. Un lujo, clarísimo. Yo solo espero que como esto era un taller y es mucho más informal, no haya dicho cosas diametralmente distintas de las que se explicaron durante el diplomado, porque aquel día yo tenía otro webinar y no pude estar y me dio una rabia terrible, pero me coincidían. No, tranquilo. Doctor Raúl. Bueno, nuevamente agradecer al doctor José Luis Neiro su amabilidad y gracias, hermano, como lo dijimos desde hace muchos años cuando tuvimos la oportunidad de conocernos aquí en México junto con el doctor Santiago Palacios, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, el doctor Yenazani. Y bueno, tienes muchos alumnos dentro del diplomado que ya estuvieron en el máster de climaterio y menopausia. Tenemos gente de toda América Latina. Entonces, para que sepas que ya muchos de tus alumnos están metidos en este diplomado y bueno, nos veremos, nos continuaremos viendo y ahora que si hay el congreso en Torreón, pues sabemos que contamos al 100% contigo. Muchas gracias, un honor, un placer siempre escuchar a uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida. Muchas gracias. Gracias Raúl. Inmerecidas palabras, te pierde el cariño, pero me llenas de emoción. Gracias. Muchas gracias, realmente, muchas gracias a todos por estar en este día tan especial, pero yo creo que ha sido provechoso y han escuchado a un maestro. Así que gracias a todos, que sigan disfrutando del Día de la Independencia y José Luis, que termines tu día maravillosamente y gracias por tu excelente y fabulosa exposición como siempre. No, muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Neiro. Un abrazo desde México. Gracias.
esperamos estarnos viendo presencialmente. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl Domínguez también. Muchísimas gracias. Y bueno, y antes de despedirlos a todos, quiero agradecer también, por supuesto, a la Universidad de las Américas que nos cobija para poder llevar adelante este diplomado. Así que gracias a todos ustedes. Bueno, y antes de despedirnos, bueno, les tengo por ahí un anuncio. Para el módulo de planificación familiar, el doctor Carlos Lauro nos ha cedido una de sus clases para incluir a un experto, a un médico que lleva toda su vida trabajando, como es el doctor Luis Bamondes, para darnos el tema de dispositivos liberadores de levonorgestrel. Entonces, bueno, el doctor amablemente nos cedió el lugar y el doctor Bamondes nos estará dando esa charla ya confirmado. Ese es uno de los anuncios que les tengo nada más. Fenómeno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Un buen día. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.